Bueno, hermanos y hermanas, qué alegría volver a vernos. Damos gracias a Dios por este tiempo, un tiempo de bendición. Martes 28 de junio, gracias a Dios por darnos la vida, darnos la oportunidad de estar juntos para seguir pues profundizando en la medida de nuestras posibilidades el texto sagrado y encontrar en él, bueno, muchas de las cosas que acontecen en nuestra vida y que, bueno, de esa manera podríamos nosotros encontrar pues el sentido, ¿no? Que tiene que ver principalmente con la sabiduría. Vamos a reflexionar en estas horas de clase. Un libro, el primer libro sapiencial que vamos a abordar. Y tendríamos que haber iniciado con el libro de Proverbios en la teología optimista, ¿no? De la retribución, pero me parece que plantear desde un inicio la realidad que tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que ver con Dios y que tiene que ver con las relaciones de alguien que sufre, creo que es un buen inicio para encarar la literatura sapiencial. Hace algunos días leía una de esas postales, ¿no? Que a veces mandan mucho por Facebook, y que a veces nosotros mismos lo mandamos. Es más una teología sapiencial optimista. Y decía, este pensamiento, esta postal decía, aguanta el proceso sin cuestionar a Dios, porque no sabes para qué nivel de bendición es que te está preparando. Entonces, cuando yo leía esto, yo decía, si Job leyera esto, se enojaría conmigo si se lo mando a su Facebook. Se enojaría conmigo y me diría, pero ¿vos me vas a venir a convencer con esto? Y la verdad que a veces uno, en ese deseo de que todo nos vaya bien, en ese deseo de la figura del paciente Job, se elimina, ¿no? Este cúmulo de emociones que vemos en el libro, en todo su esplendor, y que evidentemente en este diálogo que Job empieza a establecer está lleno de muchas emociones, de enojo, de amargura, de soledad, de duda. Pasa por muchos estadios Job, ¿no? Y me parece que no siempre uno no se aguanta las ganas de cuestionar a Dios. Me parece que en muchas ocasiones lo primero que nos brota del corazón es esta parte, ¿no? De cuestionarlo a Él. Así que vamos a aprovechar estas horas para ir reflexionando en algunas cosas. No vamos a leer todo el libro de Job en clase porque sería impráctico para nuestra cursada, pero sería muy bueno que pudiéramos darle una leída. Hay veces en donde entra uno, lo vamos a ver ahora, cuando uno lee el libro de Job, me pasó a mí, ¿no? Llega un momento en donde me voy perdiendo entre los discursos de los amigos, ¿no? Ya no sé quién habla. eh, y entra en un círculo repetitivo los discursos de los amigos, pero la verdad que hay una gran sabiduría en este libro. Bueno, ¿alguien lo ha leído? Déjeme preguntar primero, ¿alguien ha leído completo el libro de Job? Dina lo ha leído. Todo, muy bien. Mi Lo hermana completo no lo Rosalba. leí. Completo no lo leí. Ok, pero más o menos lo has leído. Sí, Esta sí. mañana lo terminé de leer. Ok, Dina, hoy está fresquito, salió del horno. El horno. Álvaro también lo leyó ya completo, buenísimo. Yo también, hermano, lo he leído varias veces. Muy bien, Zoraida, muy bien. Liti también ya lo leyó. Bueno, hermanos, pues entonces terminamos la clase, sí. Y luego. Solo estudiamos nosotros lo que nos leí, o sea, yo que no leí, listo, ya está. Profe, el año pasado nos hizo leer el libro de Job. ¿Ah, en serio? Ya no me Sí, acuerdo. pero nos dijo,
Pero nos dijo que lo leyéramos así por arriba, porque teóricamente en el segundo año lo íbamos a profundizar. Claro, Lo leí claro. en partes también. Claro, claro. Cuando vimos introducción al Antiguo Testamento, que hablábamos un poco de los poemas sapienciales. Buenísimo. Bueno, bueno, bueno. Me alegra que hayan hecho la tarea. Muy bien. El propósito de la clase ahora, si nos da, van a ser dos. Voy a plantear una de las visiones más, pues más tradicionales, diríamos, que tienen que ver con el propósito del libro. Y después vamos a leer, me parece que no tiene desperdicio, el documento que les envié, que tiene que ver con una entrevista ficticia que el autor hizo. Entonces me gustaría que la leyéramos completo y de a poquito irla conociendo, que esa es otra postura, ¿no? Una visión diferente a la que vamos a plantear hoy. Así es que, bueno, vamos a ver si alcanzamos este propósito. Si no, esta semana es de Job. Ajá. Así es que estas dos clases que tenemos martes y jueves van a estar en función del libro de Job. Así que vamos a tratar de ir a lo más profundo que se pueda sobre este libro. Ajá. Bueno, antes de entrar a los puntos académicos que tienen que ver con la autoría, su fecha de composición y demás, es importante poder adentrarnos al libro de Job de estas dos perspectivas, insisto, una más tradicional, una más liberal, ajá, pero que las dos tienen mucha reflexión en torno al tema de Job, el sufrimiento y Dios. Así es que, bueno, vamos a trabajar en la pizarra ahora. Vamos a trabajar en una pizarra para que lo vayamos desglosando. En esta primera exposición voy a usar el comentario bíblico de Bruce en el libro de Job. Y bueno, es escrito por David Kleins. Muy bien, entonces vamos a seguir la línea de este autor. Y entonces vamos a... Bueno, está bien. Vamos a compartir, vamos a trabajar en la pizarra. Muy bien, entonces, ¿de qué? Ah, no, me equivoqué. Iba yo a empezar a escribir así, hermanos, pero yo sé que mi mujer me reta porque digo que escribo feo. Yo digo, bueno, amor, así escribo, ¿qué quiere que te diga? Entonces, cambiando esto, vamos a hacerlo así. Muy bien. Job. El libro de Job, entonces, va a representar un tema interesante que tiene que ver con voy a cambiar porque me parece que yo no veo. A ver, ustedes me dicen, hermanos, si el color de la letra que voy a poner les tendría que ser blanco, pero yo cuando escribo no veo. Soy malo para combinar, pero está bien. Muy bien. Bueno, cuando entramos a esta literatura, lo primero que se nos viene a la mente es este tema que es básicamente con el que nos hemos familiarizado mucho. Todos nosotros cuando hablamos del sufrimiento y lo vemos en su contraposición como la paciencia. En negro, ok, voy a escribir en negro. Gracias. Eso mejor en negro. Sí, gracias. Ahí está. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de esta literatura, siempre hemos visto al autor del libro, ¿no? Más bien al protagonista del libro, más que el autor, al protagonista del libro,
como el paciente Job, ¿no? Hemos visto que ¿cómo es? Este personaje es un personaje que se la banca, es un personaje que no chista, es un personaje que en el prólogo, ¿no? Vemos una actitud muy condescendiente con Dios y le dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Parece ser que el texto trata de eliminar, o más bien nosotros tratamos de eliminar la expresión de la esposa cuando le dice maldecí a tu Dios o a Yahvé y morite, casi, ¿no? No estés molestando más. Parece ser que esta actitud de la mujer en el prólogo es muy reprochable. Muchos hemos reprochado la actitud de la mujer como siendo, bueno, es una mujer fatua, es una mujer necia, es una mujer... Y la verdad es que no. La verdad es que la expresión de la mujer dentro de los capítulos que vienen después va a ser el reflejo de Job. Y nadie condena a Job por eso, ¿no? Todos condenamos a la pobre esposa, pero nadie condena a Job, al personaje, cuando empieza toda esta clase de sufrimientos. En el libro, hermanos, entonces vamos a encontrar como propósito la perspectiva que tiene que ver con este tema del sufrimiento, pero ahora en estos momentos de la clase lo vamos a ver allí, y la paciencia en la otra hora vamos a ver que Job no es tan paciente como se pretende saber. A ver, hoy, hermanos, el mundo actual, nuestra cosmovisión occidental, ¿no? Siempre tratamos o debemos saber por qué suceden las cosas. ¿Por qué? A todo queremos encontrarle una razón. Ajá. A todo queremos encontrarle una razón. Entonces, esta pregunta que nos hacemos de manera constante en nuestro mundo occidental es con la misma ideología por la cual nosotros... no le puedo creer. No le encuentro el signo de interrogación. Por la cual nosotros nos acercamos al libro de Job también. Ajá. Porque entonces nuestra cosmovisión en el entendimiento de las cosas que nos rodean, siempre tratamos de encontrarle una razón. ¿Por qué? Porque nuestra formación occidental tiene que ver más con la lógica, ajá, tiene que ver más con el raciocinio. Nosotros usamos mucho la razón, demasiado. Entonces, cuando sufrimos, tratamos de encontrar por qué sufrimos. Cuando lloramos, tratamos de encontrar la razón y todos preguntan, ¿pero por qué lloras? ¿No? ¿Por qué te pasa esto? No le veo la razón de que te comportes de tal o cual manera. Entonces, una de las cosas que nos impedirán acercarnos al libro de Job es que si no nos despojamos de esta cosmovisión nuestra muy occidental que tenemos nosotros, no vamos a entender lo que sucede en el libro. Ajá, no lo vamos a entender. Entonces, lo que nos va a plantear el libro de Job, hermanos, van a ser tres preguntas. Tres preguntas. La primera de ellas va a ir en función de lo siguiente, de la pregunta. Toda vez que estamos en esta pregunta que todos nos hacemos usando la razón, la pregunta es que se va a hacer Job: ¿por qué existe entonces el sufrimiento?
¿Por qué existe el sufrimiento? Esa será la primera pregunta. Toda vez que en el prólogo que tenemos del libro nos va a plantear una serie de desgracias que en el sentido común, ¿no? Pues representa profundo dolor, representa pérdida, representa duelo, representa enfermedad, representa un montón de cosas que en términos de una perspectiva histórica general encierra perfectamente lo que el sufrimiento es. Entonces, esta primera pregunta en el libro de Job no va a ser respondida, hermanos. Algo muy interesante que nosotros tenemos que saber es que esta respuesta, este planteamiento, este deseo de saber por qué existe el sufrimiento, a lo largo del libro no será respondida esta pregunta. Ajá. Si usted pretende usar el libro de Job para dar una respuesta a por qué las cosas pasan, por qué suceden, por qué hay tanto dolor en el mundo, en nuestro entorno, el libro de Job no se va a encontrar una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Porque si se juzga como respuesta al problema del origen o de la razón del sufrimiento, diríamos que el libro va a fracasar en ese sentido. Porque incluso, hermanos, cuando uno lee, y me alegra que ustedes hayan leído, no van a encontrar una razón, aun cuando vamos a ver que los amigos de Job van a plantear algún razonamiento, ¿no? Del por qué sufre, por qué existe el sufrimiento, ¿no? Pero no va a ser satisfactorio, porque bueno, esa forma del por qué sufre vendrá en la segunda pregunta que vamos a hacer. Pero fíjense ustedes que incluso cuando Dios finalmente habla en el torbellino, ¿no? Cuando finalmente, casi al final del libro de Job, vemos a Dios que se presenta en el torbellino y le dice a Job, bueno, ahora cíñete los lomos porque vamos a hablar de todo esto que está pasando. Y si ustedes han leído la respuesta de Dios, Dios nunca le explica a Job sobre su sufrimiento. Entonces, el sufrimiento, hermanos, ¿no? El lector no puede, cuando uno lee sobre este libro, no podemos conocer a profundidad. Y entonces, la respuesta a esta pregunta se suma en el misterio. Porque me parece que el sabio no pretende dar esta respuesta. Porque es una respuesta que puede tornarse filosófica, porque es una respuesta que puede tornarse muy debatida, porque incluso podría romper el sentido y el origen que tiene de presentar esta literatura sapiencial como una respuesta de fe. Entonces, si el autor hubiese planteado la respuesta a esta pregunta, evidentemente muchos podrían verse tentados a desviarse de esta literatura pensando que no es un acto de fe. Entonces, como en el libro no se sabe cuál es la causa, por qué existe el sufrimiento, pues Job tampoco va a saber por qué sufrió. Ustedes verán, queridos hermanos, que cuando se hace la escena, la primera escena del primer capítulo, hay dos escenarios, ¿no? El primer capítulo del libro de Job se mueve en dos escenarios, el escenario terrenal y el escenario celestial, el 1 y el 2. Capítulo 1 y 2 del libro de Job, hay dos escenarios. Job, en el escenario terrenal, no sabe qué está sucediendo en el escenario celestial. Nosotros sí lo sabemos.
Nosotros sabemos que todo este tema del sufrimiento pudo haber sido porque Dios se lo permitió a el Satán, ¿no? Porque Dios le autorizó, le permitió, porque estaba en juego la integridad, etcétera. Pero Job no lo sabe. Job nunca se entera de esto. Job no sabe que ha habido una apuesta en términos de Barbosa de Sousa, ha habido una apuesta de su vida en relación a el Satán. Ajá. Entonces, para él será un misterio. Por lo que a través de esta literatura, ¿no? Podríamos nosotros tratar de pensar un poco que el autor no considera, el autor de esta obra sapiencial, no considera importante, ¿no? O primordial contestar esta pregunta. Así es que no vamos a encontrar respuestas satisfactorias ante esto. Entonces, el libro plantea otra pregunta que sí me parece que va a tener, algo de respuesta en ella. Y entonces, la segunda pregunta que encontramos en el libro de Job ¿existe el sufrimiento del inocente? Entonces, lo que el libro va a tratar de responder en este segundo problema que tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Es si existe, ¿por qué existe este sufrimiento y sobre todo el sufrimiento del que es inocente? El hecho de que ya no dudemos, ¿no? De la existencia del sufrimiento inocente se debe gracias a este libro, ¿no? Esta literatura en contraposición, como dijimos, a la literatura donde dice que el justo no sufre, este libro nos va a liberar de ese pensamiento, ¿no? Que si bien es cierto, sí es real. A veces el justo no sufre, pero también es real que el justo sufre. Ajá. Y entonces, ya que se habla de todo esto, tanto el autor del libro de Job dan testimonio y Dios mismo dan testimonio de que el personaje es inocente. Si leemos en el capítulo 6 del libro de Job, el versículo 30, vamos a ver que el mismo Job da testimonio de quién es él. Si alguien quiere leerlo, por favor. Job 6:30. Leo, Sí, por favor. hace como una pregunta. ¿Piensan que estoy mintiendo? ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal? Gracias. Hay un testimonio entonces de Job. En la versión que tengo dice, hay iniquidad en mi lengua. O sea, piensan que yo soy malo. Y su respuesta va en un sentido, la respuesta va en sentido de la misma pregunta. Evidentemente no. Evidentemente no. En el capítulo 9, versículo 15. Si alguien quiere leerlo, por favor. Dice, aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Él mismo expresa esta experiencia, ¿no? De un tono un tanto irónico, diciendo, bueno, aunque yo fuera justo no respondería, pero lo soy, lo soy. Y entonces
él mismo da testimonio de que él es inocente, o sea, él no es el malvado, él no es el perverso, él no es el tipo que habla mentira, no es el tipo que calumnia, no es el típico caso del proverbio, ¿no? Que dice que el impío su casa será destruida. Dios mismo hace este testimonio de Job, ¿no? Dios mismo lo reconoce en el capítulo 42, versículo 7. Dios mismo reconoce quién era Job. Si alguien gusta leerlo. Job 2:7, pastor. No, 42, Job Perdón. capítulo 42, versículo 7. Permiso, lo leo. ¿Sí? Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Eliafaz temanita, mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces, Dios mismo, al momento de, gracias Doris, al momento de condenar a los amigos de Job, él mismo da testimonio de que Job siempre se mantuvo, ¿no? En esa postura de lo que él representaba. ¿Qué vemos entonces con estos testimonios, hermanos? Que esas posturas que plantean que el justo no sufre porque es íntegro, pero el malvado sí, porque es malo y merece el castigo. Vemos aquí que hay una persona inocente que está sufriendo. Y entonces la pregunta más profunda que se hace en esta literatura, hermanos, la pregunta más profunda que se hace en esta literatura va a ser la siguiente. ¿Qué he hecho entonces? Si yo soy justo, si yo soy inocente, si Dios mismo ha hablado a favor mío y ha entendido que yo era una persona correcta, tan es así que en el libro de, el primer versículo del libro de Job nos va a retratar quién era él. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿qué hice para merecer esto, no? ¿Qué mal he hecho si soy inocente, no? Y esta pregunta, hermanos, será una pregunta que nos acompañará en todas las generaciones. Y es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho cuando nos hemos enfrentado al sufrimiento, ¿no? ¿Por qué a mí? Esa es la gran pregunta, hermanos, que le sucede al ser humano en todas las etapas de la vida. ¿Por qué a mí? Si yo soy buen cristiano, he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, soy bueno con la gente, trabajo en la iglesia, soy un líder de la iglesia. Entonces, cuando viene algún sufrimiento, ¿no? Cuando sobreviene la muerte de alguien, entonces la pregunta que nos planteamos es, ¿yo qué hice para merecer esto? No lo merecía. Mira a otros, a los narcotraficantes, a los asesinos, a los violadores, a toda esa gente vive bien, tiene mucha plata, no se preocupan por eso. Yo ando tratando de llegar a fin de mes y no alcanzo y a veces me preocupo por eso. Y mira, el que hace mal tiene para comer asado todos los días.
Entonces, siempre, hermanos, ante esta pregunta, decir, ¿por qué sufre el inocente? ¿No? Va hacia más abajo. No he hecho nada para merecerlo. Yo merezco algo diferente. Entonces, lo que vamos a encontrar en el libro de Job, hermanos, es que sin negar la posibilidad del sufrimiento plenamente merecido, nos responde que tal vez no sos vos, no necesitas culparte, que ante la respuesta de encontrar del por qué estoy sufriendo, no está en tu culpa, no está en tu pecado, no está en tu condición, ¿no? De lo que haces. El sufrimiento no siempre tiene que ver con lo que merezcas o no, ¿no? A veces nosotros interpretamos el tema del sufrimiento desde otro sentido. Por una parte le decimos a Dios, ¿por qué sufrí, no? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero por otra parte, vemos el sufrimiento como un castigo de Dios. Vemos un sufrimiento, la respuesta como diciendo, me lo merezco. Así es que, bueno, déjenme sufrir porque merezco esto que me está pasando. Sin embargo, hermanos, esta misma pregunta y la respuesta que hemos planteado va a tener un tema secundario en el problema del sufrimiento. Porque entonces hay un tercer problema mucho más profunda y que creo que esta es la pregunta que contesta perfectamente el libro de Job. Ajá. No es la pregunta de por qué existe el sufrimiento. No. Más o menos es entender que no es tu culpa lo que te está pasando, sino que hay una tercera pregunta que me parece que será fundamental entenderla sobre este tema. Y esto es a lo que la obra de Job, el escritor, se va a abocar. Y creo que esta es la mejor pregunta y respuesta que nosotros vamos a encontrar en esta literatura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo he de sufrir? ¿No? Estas preguntas, queridos hermanos y hermanas, son las que sí se va a contestar el libro de Job. De esto se va a encargar esto, porque el libro de Job es un problema más que conceptual, existencial. Más que tratar de entender el origen del sufrimiento, es decir, cómo he de encararlo, cómo lo he de afrontar, de qué manera cuando se presentan estas situaciones en mi vida, ¿cuál será el espíritu? ¿Cuál es la actitud que tengo que tomar? Ajá. Porque entendemos, hermanos, a la luz del libro de Job, que el sufrimiento es inevitable. Ajá. En esta primera pregunta decimos, ¿existe el sufrimiento? Sí. ¿Es inevitable? No. Aun cuando seas inocente. Aun cuando seas cristiano, aun cuando seas un verdadero hijo de Dios, aun cuando seas lo mejor del mundo, será inevitable. Lo vamos a pasar, lo hemos pasado en muchas ocasiones, ¿no? Y seguramente si nos vamos a enfrentar en la vida en algún momento con una situación muy dramática como la de Job, pues va a ser mucho más complicado, ¿no? Porque a lo mejor nosotros las pérdidas que hemos tenido, las ausencias, no han sido todas juntas, pero ¿qué pasaría si todas juntas, ¿no?, llegaran a nuestra vida? Y de eso se encarga el libro de Job. Esta literatura sapiencial, hermanos,
nos va a ayudar a contestar, decir, ok, el sufrimiento ya llegó a mi vida, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué actitud voy a tomar? Por eso es que a veces cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, muchos reaccionamos de maneras diferentes, ¿no? Algunos nos enojamos con Dios, nos alejamos de Dios, otros fortalecemos nuestra fe, otros resignadamente soportamos, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es que no importa si la pregunta, si el sufrimiento existe o no, es real, va a llegar a mi vida, y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ver, hermanos, que hay dos reacciones que tiene Job ante estas preguntas. Dos reacciones. El libro le va a plantear al personaje estas dos reacciones, y la primera reacción que vamos a encontrar en el personaje lo encontramos en los dos primeros capítulos de Job, en la prosa narrativa que tenemos, en el prólogo. El prólogo está compuesto por el capítulo 1 y 2 de esta obra. El inicio se plantea las verdades que vamos a encontrar, y está escrito en prosa y es una prosa narrativa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí en esta reacción ante los desastres que le acontecen a Job, ¿no? Y vamos a encontrar aquí una tácita aceptación de su realidad. Entonces, la reacción de Job es, de todas las cosas que le acontecen, es una calma aceptación de la voluntad de Dios. Y tan es así que él será capaz de bendecir a Dios ante esto. Vean, ¿alguien gusta leer el versículo 21 del capítulo 1, por favor? Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Entonces, ante esta realidad, vamos a encontrar a un Job que es capaz de bendecir a Dios por lo que pasó. Es decir, su entendimiento en este momento es decir, ok, ya llegó el sufrimiento, ya sufrí la pérdida de todos mis ovejas, mis camellos, mis criados, mis hijos, y tengo esta sarna encima de mí. Entonces, listo, ya está. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vemos entonces aquí una actitud de la cual muchos de nosotros tratamos de encontrar esta misma actitud de Job cuando nos suceden desgracias, ¿no? Entonces, siempre cuando tratamos de consolar a alguien, pronunciamos estas palabras y decimos, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. El capítulo 2, versículo 10, cuando la esposa le reclama a Job y diciéndole, maldice a tu Dios y muérete, veamos la respuesta de Job. Si alguien gusta leer el versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatua? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo eso no pecó Job con sus labios. Muy bien. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que ante estas desgracias, queridos hermanos, y si somos muy justos realmente en la medición de los hechos, creo que la que está actuando de manera humana, más sensible es la esposa. Porque a veces condenamos a la esposa, ¿no? Cuando le hace esta pregunta, pero no sabemos también que la esposa está sufriendo. Desafortunadamente, el escritor no le pone mucha atención a la esposa, pero si lo vemos en términos
de interpretación, la esposa es el ejemplo que, que toda persona que decimos en mi tierra, que todo alguien que tiene sangre en las venas va a reaccionar, ¿no? Porque la esposa, pues también está sufriendo, no solo es Job. ¿Quién tuvo a los 10 hijos en el vientre de ella? Pues la esposa. Ella también eran sus hijos. Y también sufrió con esto. Pero la esposa tiene una reacción más no humana en el sentido de mal, o sea, aun cuando la forma en que ella se expresa es condenable, tan condenables seríamos nosotros cuando nos hemos enfrentado a situaciones donde no entendemos y decimos, Dios, qué malo, qué injusto que sos, ¿no? Y muchos terminan incluso maldiciendo a Dios. Ok, entonces la primera reacción que nosotros encontramos aquí, hermanos, es una reacción de aceptar pacientemente la respuesta de Dios. O Job está interpretando que él va a encarar este sufrimiento a partir de esta relativa calma de aceptación de su realidad. Sin embargo, como hemos visto, esta aparente calma de resignación muy pronto va a ser confrontada. Ajá. Y entonces veremos una reacción de Job diferente a la del primer capítulo. Y entonces vamos a encontrar que Job va a tener una segunda respuesta sobre qué hacer cuando sufrimos. La primera es decir, aceptar, todo es de Dios, ya va a pasar, resignate, no llores, etcétera. Jehová dio, Jehová quitó. A veces cuando uno pasa sufrimiento, me pasa mucho a mí, yo digo, está bien, si de Dios recibimos lo bueno, no recibiremos lo malo, es una forma de consolarnos y de entender y de procesar el sufrimiento que estamos pasando, pero no siempre es así. Entonces la segunda respuesta que nos va a dar Job, ¿no? Ante esto es básicamente, hermanos, una idea, y lo voy a plantear en términos de otros autores. La aparente aceptación de Job ahora se convierte en una justificada rebeldía ante las situaciones que está viviendo. Y entonces él, a partir del capítulo 3, que empieza todo el poema, ¿no? Todo escrito en poema, la poesía que aparece en todo el texto a partir del capítulo 3 hasta antes del epílogo o de la conclusión, va a ser una lucha constante, fuerte, feroz entre esta situación que está teniendo el personaje, ¿no? Job, a partir del capítulo 3, no intenta suprimir su hostilidad hacia Dios. Entonces, en la primera era bendecir a Dios, en la segunda, su actitud será hostil ante Dios. Ajá. Ese será su comportamiento, va a ser la postura que él tome. Y lo primero vamos a ver, hermanos, que dice el capítulo 3. Y si alguien me ayuda a leer del 3 al versículo al 8, del 3 al 8. Vamos a ver la primera reacción que tiene el personaje, donde ya pasa la aparente aceptación, la aparente calma, ¿no? Y pasamos del Jehová dio, Jehová quitó y del aceptaremos lo bueno y lo malo no, ahora pasa a este grito desgarrador. Dice el 3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte,
repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se prestan para despertar al Leviatán. Muchas gracias. Es interesante. Me encanta la poesía que maneja Reina Valera. Me gustaría leerlo en otra versión porque creo que también es lindo. ¿Alguien más de una versión diferente? Dios habla hoy, no sé, NBI. Otra versión diferente. Bueno, yo puedo leer. ¿Sí? Lenguaje actual. Vale. Dice, maldito sea el día en que nací, maldita la noche en que anunciaron fue niño. Que borren del calendario ese día, que nadie se acuerde de él, ni siquiera el Dios del cielo, que sea arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él, que en esa noche nadie vuelva a nacer, que nadie grite de alegría, que maldiga ese día los que tienen poder sobre el monstruo del mar. Muchas gracias. Gracias, hermano Pedro. Entonces vemos aquí, hermanos, que algo pasó con nuestro personaje, ¿no? ¿Dónde está el Job que le reta a la esposa, ¿no? Y le dice, pero vos estás hablando mal. Ahora la esposa con toda razón le tendría que decir, che, pero ¿y ahora qué te pasa? ¿No? Porque evidentemente, hermano, la propuesta que hace esta literatura, el redactor, nos pretende plantear esta realidad humana, ¿no? Que está teniendo Job. Y vamos a encontrar, si alguien me ayuda a leer, la expresión que tiene Job hacia Dios. O sea, va a ser muy interesante lo que vamos a leer ahora porque es una expresión que nace básicamente de alguien que está luchando profundamente con sus sentimientos para encarar el sufrimiento. Los amigos tratarán de encontrar la respuesta del por qué el inocente sufre, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Los amigos van a tratar de encontrar esa respuesta. ¿Por qué el justo sufre? Pero en el caso de Job, ¿no? Ahora está batallando con estas emociones propias y en el capítulo 7 vamos a ver, ¿no? En el versículo 11, si alguien me ayuda a leer, ¿cuál es la actitud? Pueden leer todo el capítulo, pero solo tomaré el versículo 11. Job 7, el 11 nada más o leo más. No, solo el 11, Liti. Bueno, ahí leo. Job 7, 11, acá en NTV dice así. No puedo evitar hablar. Debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Esta expresión, hermanos, es sumamente interesante. Uno no la puede pasar de largo, ¿no? No voy a callarme, dice Job, y está hablando a Dios, ¿no? Job está argumentando contra Dios y dice, yo no me quiero callar, yo no me voy a callar. Discúlpenme, pero no me voy a callar. ¿Qué es lo que le hace hablar a Job, hermanos? Su amargura, ¿no? Él mismo dice, hablaré desde la angustia de mi espíritu, la angustia de mi alma, desde la tristeza más profunda. Hermanos, quien no ha experimentado estos sentimientos, poco va a poder entender la experiencia del personaje, ¿no? Y poco va a entender encontrar a Dios en medio del dolor. Porque dice, me hablaré desde el dolor, la tristeza profunda de mi alma y cómo este dolor, hermanos, ha traído amargura a la vida de Job, ¿no? La amargura en que vivo. ¿Cómo es una persona que vive con amargura? ¿Cómo se imaginan esto, hermanos? ¿Cómo interpretarían esta frase? Estoy con la amargura en que vivo. ¿Qué entienden por ello? ¿Qué quiso decir Job cuando
cuando expresó esta parte, ¿no? Me quejaré con la amargura de mi alma, con la amargura que tengo. ¿Qué piensan, hermanos? En la magnitud del dolor que él tenía. La magnitud del dolor, ajá. Pero amargura, amargura. Véanlo en otras versiones, tal vez ahí encuentran una respuesta. Clelia. Si bien él nos estuvo quejando de todo lo que le había pasado, llegó un momento en que ya no aguantó más, que creo que nos pasa a todos. Llega un momento en que decimos, yo ya te voy a decir todo lo que ya tengo dentro porque no lo aguanto más. Estoy tan mal que ya no lo puedo expresar con el dolor que tengo, sino que lo tengo que hablar, te lo tengo que decir y me voy a empezar a quejar de toda esta amargura que llevo dentro. Ok, buenísimo. Gracias, gracias por compartir. No aguanto más. Dina y luego Bere. Sí, muy similar a lo que decía Clelia, el reflejo de una persona que está destruida por Dios. Decepcionada, frustrada, todas las emociones de la familia esa reflejan la amargura. Ok, Dina, gracias. Bere. Bueno, no sé, tu pregunta iba a qué se refiere la amargura o por qué él expresa amargura. Sí, Esa él es la dice que su alma está llena de amargura. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué quiso decir? ¿Qué creen que estaba sintiendo en ese momento Job cuando expresa esta frase? Creo que son un combo de sentimientos los que a esa altura él ya debe de tener encima. Es aflicción, es pena, es angustia, es pesar, es desconsuelo, dolor, a lo mejor molestia, coraje, disgusto. Son todas esas emociones que te pueden llevar a sentir esa sensación de que la amargura es como estar vacío, como estar seco, como decir ya no hay más, no puedo más, no tengo más. No sé, me da esa sensación de que él eran todo ahí podríamos ponerle todo un diccionario para tratar de definir lo que sería la amargura, pero me parece que es ese cúmulo de sensación o de emociones que él tenía, que él estaba viviendo en relación a todo lo que le estaba pasando. Ok. Le doy el lugar a Liti y mientras Liti participa, déjenme hacerle una pregunta a todos. ¿Alguien en su vida ha experimentado amargura? ¿En su vida? Piénselo un poquitito. Liti, tu comentario. Bueno, yo lo que leí y lo que quiero aportar es, bueno, él cómo se sentía en una amargura de lo que estaba pasando, en su vida había amargura. Él ve un Dios de la misma manera, él considera que Dios lo está tratando con ese mismo sentimiento. Él ve un Dios agresivo y ve un Dios que está contra él, algo así. Ok, qué interesante esto. Él tal vez siente que más que Dios esté a su favor, está en su contra, ¿no? Ahora, la pregunta que les hago, bueno, ¿alguna vez ustedes han sentido lo que es vivir con amargura? ¿O alguien reconoce que está viviendo en amargura? O vivir con personas amargadas también, ¿no? Sería. ¿O vivir con Porque personas así yo que pienso, tienen? yo pienso que la persona, o sea, la amargura, yo pienso que todos sufrimos en cierta etapa de nuestra vida, nos pasa, sentimos eso. O por ejemplo, vemos que personas que son amargadas y que decimos, esa persona nada le cae bien, ve solo lo negativo, no ve nada positivo en la vida. O sea, si levantamos de mañana y decimos, qué hermoso día, sí, pero mira, hay nubes. O sea, la persona amargada no ve nada positivo y larga más de lo que tiene, que creo que después se arrepiente, ¿no? Porque lo dice sin pensar. ¿Por qué? Porque la amargura la está consumiendo en ese momento.
Entonces Exactamente. es muy difícil ver una persona, convivir con una persona, o por ahí nosotros le llamamos personas negativas, ¿no? Pero yo le llamo más que una persona que tiene amarguras en el alma, que arrastra con amargura, arrastra con cosas. Entonces es difícil vivir o convivir con personas así. Ok, ok. ¿Y saben qué es lo interesante de esto, hermanos y hermanas? Es reconocer que estas personas o nosotros mismos, si hemos desarrollado sentimientos de amargura, es porque hemos pasado por estas partes de sufrimiento, de decepción, que no lo hemos podido encarar, no lo hemos sabido encarar. Entonces, como no sabemos encarar este sufrimiento, por eso el versículo primero dice, la angustia de mi espíritu. O sea, hay personas que viven, ¿no? Este sufrimiento, este dolor, y al no encontrar respuesta, que eso es lo típico que queremos hacer, siempre encontrar una razón. ¿Por qué pasó esto? Y como no encuentro la razón, ese sufrimiento me hace vivir en esta condición de dolor profundo, y como decía Bere, que me gustaba mucho la expresión, alguien que se siente seco, que se siente marchito, ¿no? Rosana, ese sí, yo pasé por eso. Gracias, Rosana, por compartir tu testimonio. Yo varias veces también lo he vivido, hermanos. Cuando no he sabido procesar mi dolor, ay, tengo cosas dentro de mí, ¿no? Que amargan la vida. Ajá. Y lo mismo pasa con Job. Ahora, Dina sí, y ahora planteo por qué Job está diciendo esto. ¿Por qué Job está planteando sobre la amargura? Yo separaría una persona amargada y una etapa de amargura, porque una cosa es, yo lo veo diferente, que son dos Una cosas persona distintas. amargada, ¿qué, Dina? Perdón, no le entendí. Sí, que yo separo. Una cosa es una persona amargada, que vive siempre amargada por todo, como explicaba recién, y otra cosa es una etapa en la vida muy amarga. Esas son dos cosas distintas, porque la etapa pasa y uno como que lo superó, y otra cosa es siempre arrastrar la amargura adentro. Sí, Sí, también he tenido una etapa de amargura, sí, pero una etapa. sí, sí, gracias, Dina. Sí, pueden sonar de manera diferentes, pero fíjense que una persona que siempre es amargada, no siempre fue amargada. No siempre fue amargada. Algo pasó, algo sucedió en su vida que le hizo estar así, pero no siempre lo fue. ¿Mm? No, no. Hubo algo que hizo el quiebre, ya sea una estaca y que algunos pudieron, una etapa que alguien pudo superar, pero hay alguien que no ha podido superar esta etapa y entonces decimos, toda la vida es amargada. No, algo pasó, algo sucedió. Ahora, fíjense ustedes, ¿por qué llegamos a este punto? Y para entender muy bien lo que está sucediendo con Job. Job dice, yo no me voy a callar, no me voy a callar. ¿Y de qué no se iba a callar Job? ¿No? Bueno, porque él siente que Dios está contra él. A veces nos pasa lo mismo, como diciendo, Dios, soltame, ¿no? A veces dice, las mejores, ¿cómo es? Dios le da las más grandes batallas a sus mejores guerreros. Dice por ahí un dicho, ¿no? Y yo le digo a Dios, bueno, Señor, ya, soltame un poquitito. No me des tantas batallas. Pero vamos a ver por qué Job entra en esta amargura. Primero, hermanos, primero, porque Job piensa que Dios es como un arquero que lo ha convertido en el blanco de sus flechas. Y esto está, si quieren leer en el capítulo 6, versículo 4. Entonces, Job ve a Dios como un arquero, ¿viste? Que se place con enviarle las flechas y él es el blanco. ¿Qué dice, por favor? ¿Alguien gusta leer? 4, 6, 4. Leo. Por eso mis palabras han sido precipitadas,
porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Ahí empezamos a ver, ¿no? Lo que Job dice, su amargura está justificada porque él siente que las flechas del Todopoderoso son sobre él, ¿no? Capítulo 7, versículo 20. Job está viendo, sí, Job está viendo a Dios como el arquero que dirige sus flechas a él como un blanco. ¿Sí, Liti? Bueno, leo entonces en Dios habla hoy, 7:20 dijo, sí. Dice, si peco, ¿qué perjuicio te causo, vigilante de los hombres? ¿Por qué me tomas por blanco en tus flechas? ¿Acaso soy una carga para ti? Qué interesante, ¿no? La verdad que, wow, uno mira eso y entonces uno entiende por qué Job no quiere callarse, ¿no? ¿Qué perjuicio, qué problema te causo, Dios? ¿No? ¿Qué problema te causo para que me tomes por blanco de tus flechas? ¿Acaso soy una carga para ti? O sea, hay un diálogo interesantísimo, hermanos, donde las emociones profundas del alma nacen con toda su fuerza. Segunda razón por la cual, la primera era que Dios es como un arquero que dirige a Job como un blanco. Segundo, él piensa que es como un capitán que lanza sobre Job sus tropas, su ejército. Capítulo 10, versículo 17. Renueva contra mí tus pruebas y aumenta conmigo tu furor como tropa de relevo. Muy bien. Gracias, querida Doris. En toda la literatura siempre les aconsejo leerla en dos versiones, principalmente las sapienciales, porque otra traducción nos ayuda a aclarar. ¿Alguien gusta leer la misma? Porque Doris leyó en Reina Valera. ¿Alguien tiene otra versión? Sí, hermano, permiso. Adelante. Dice, una y otra vez testificas en mi contra. Derramas sobre mí tu creciente enojo y desplazas tropas de relevo contra mí. Muy bien, gracias. En Dios habla hoy dice, nunca te faltan testigos contra mí. Ajá, nunca te faltan testigos contra mí. Tu ira contra mí va en aumento. Como un ejército me atacas sin cesar. Como un ejército me atacas sin cesar. Sumamente interesante este concepto que encontramos, ¿no? Y lo va a repetir nuevamente Job en el capítulo 19. Capítulo 19. Versículo. ¿Cuál fue la cita anterior, perdón? ¿Cuál? ¿La anterior? Sí, el 10, 17. Ya, gracias, perdón. Ahora, vamos, 19, Job lo va a repetir este mismo concepto, al igual que él se siente como blanco de las flechas del Señor. Va a repetir el capítulo 19 y el versículo 12. Si alguien gusta leerlo, vamos a leer Reina Valera y vamos a leer en otra versión. Vinieron sus ejércitos a una, y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Gracias. Gracias, Gabriel. ¿Alguien tiene otra versión? Dios habla hoy. Dice, todas sus tropas se lanzaron contra mí, acamparon alrededor de mi casa y prepararon el ataque. Entonces, vean cómo en estos ejemplos estamos viendo que ahora Job ve a Dios como el capitán, ¿no? Que ordena que sus tropas lo invadan, lo conquisten, su casa, todo, su vida, ¿no? Se siente reatacado por el Señor. Y por eso dice, no me voy a callar, y ahora vamos descubriendo la amargura que hay en él. Él no tenía esta amargura cuando inició el relato.
Tercera imagen que utiliza Job para entender esto de decir, voy a dar rienda suelta a mis quejas. Y él ve a Dios como un luchador que lo toma por el cuello y lo estruja, lo aprieta, ¿no? Esa imagen de alguien que toma a otra persona del cuello y lo zarandea de tal manera que uno empieza a quedar sin oxígeno, se empieza a ahogar. Y eso es lo que él siente Job de parte de Dios y lo va a expresar en el capítulo 16. Versículo 12. Véanlo, a veces si lo leemos en Reina Valera como que no encontramos mucho el sentido, varias cosas que aparecen, pero vamos a leerlo en dos versiones. ¿Alguien quiere leer, por favor, 16:12? Leo. ¿Sí? Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Muy bien, muy bien. Me arrebató por la cerviz y me despedazó, dice Reina Valera, ¿no? En esta versión. ¿Qué dice en otra, hermanos? Yo vivía tranquilo, pero él me destrozó, me agarró por el cuello y me hizo pedazos. Me hizo blanco de sus ataques. Muy bien. Me agarró del cuello, ¿viste? Esa expresión de cuando alguien es más poderoso y te agarra del cuello y te zarandea y te quita el aire, ¿no? Así se sentía Job de que Dios lo estaba tratando. Siguiente imagen que Job lanza contra Dios para decir por qué él dice que su alma está llena de amargura. ¿Mm? Porque dice que Dios es como un león. Dios es como un león que se abalanza sobre su presa. Todos hemos visto, hermanos, esas imágenes en la tele, ¿no? Me encanta ver cómo los leones atacan y despedazan, no tienen piedad cuando su presa está. Ajá. Y Job lo va a declarar de esta manera en el capítulo 10, versículo 16. Y entonces Job va a mirar a Dios como un león que se abalanza sobre su presa. Ahora vemos la rebeldía, la actitud hostil que tiene Job contra Dios, ¿no? ¿Quién quiere leerlo, hermanos? Vamos a leerlo en las dos versiones. Dice Reina Valera, si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas y vuelves a hacerme en mi maravillas. Este texto era Job 10:16, pastor. Sí, 10:16. Leo en otra versión. Sí. Bueno, la NTV dice, y si mantengo mi cabeza en alto, tú me persigues como un león y despliegas contra mí tu imponente poder. Ahora fíjense cómo lo traduce, gracias Leti, cómo lo traduce Dios habla hoy. Si me muestro arrogante, tú como un león me persigues y hasta haces milagros para destruirme. Y hasta haces milagros para destruirme. Entonces vemos acá que Job está viendo a Dios como ese Dios que no tiene piedad, como el león no tiene piedad de su presa y la despedaza. Finalmente, vamos a ver una figura que Job lo lleva a vivir en esta amargura, ¿no? Amargura justificada. Y dice que él siente ese dolor porque ve a Dios como un guerrero que lo cubre de heridas, como un guerrero que lo lastima, como un guerrero que lo maltrata, que le produce dolor. Y esta expresión la vemos en el 16, capítulo 16, versículo 14.
Leo en NTV. Bueno, Una y otra vez, él se estrella contra mí, arremete como un guerrero. una y otra vez arremete contra mí como un guerrero, dice la versión. ¿Alguien no tiene otra versión? Reina Valera dice, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Ok. Dios habla hoy, dice, me abre herida tras herida, se lanza contra mí como un guerrero. Lenguaje actual, hermano Pedro, usted tiene, saber cómo dice ese texto, ¿lo tiene? Sí, pastor, ya lo tengo aquí. Dice aquí, se lanzó contra mí como un guerrero y me abrió una herida tras otra. Muy bien, gracias. Se lanzó contra mí como un guerrero y me hizo una herida tras otra. Ahora, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos esta parte que está en la diapositiva, ¿no? Que tiene que ver básicamente con ah, esta rebeldía. Porque esto, queridos hermanos, ¿no? Va a ser la respuesta. Ese será el planteamiento que Job va a manifestar respecto de cómo ha de encarar el sufrimiento. Y vemos que Job lo está encarando con una actitud de profundo dolor, de profunda amargura. Y él mira a Dios desde esta perspectiva. Y entonces, cuando alguien habla de Dios de manera injusta, apresurada y sin criterio, está dirigiendo sus protestas en dirección adecuada. Es decir, Job no se está quejando al viento. Job no está hablándole a la pared. Job no está enojado con el árbol, no está enojado con algo que no le puede responder. Job está enojado con Dios y hacia él dirige su protesta. ¿Y saben qué es lo hermoso de esta literatura sapiencial? Que cuando alguien dirige a Dios este dolor, cuando alguien dirige a Dios este sentirse maltratado, este sentirse abandonado y demás, es lo correcto. Dios nunca se va a enojar, hermanos. Dios nunca se va a enojar con el corazón contrito, humillado, que le cuestiona, ¿no? Por eso iniciaba la clase con esa frase que vi, nunca cuestiones a Dios. No siempre es así, ¿no? Y entonces esta literatura nos dirá que Dios va a estar siempre ahí para escuchar la profundidad de las emociones que resaltan a través del sufrimiento. Dios no puede evitar el sufrimiento. Dios no puede evitar el sufrimiento. Consecuentemente, tampoco puede evitar el sufrimiento del inocente. Pero Dios sí puede darle sentido a tu sufrimiento. Y eso es lo que Dios hace con Job al final en los discursos del Torbellino. El libro nos enseña que Job será un modelo siempre que sea posible. Algunas veces reaccionaremos con la aparente calma del corazón, resignados a decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, pero a veces estaremos mostrando nuestro dolor, nuestra ira, nuestra impaciencia, cuando busquemos sinceramente a Dios en medio de nuestro quebranto. Y este libro lo que nos enseña en esta propuesta, ¿no? Es que debemos dirigirnos a Dios y solo a través de nuestro encuentro con Él podemos resolver estas preguntas. ¿Qué voy a hacer con el sufrimiento que tengo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Quedó clara esta exposición? ¿Algo que quieran compartir? Hermano, yo, Betty. Adelante, Betty. Me gusta mucho Job, porque cuando mi esposo se enfermó de cáncer, yo le decía a él, sufrió mucho, ¿no? Y yo le decía, mira cómo fue Job con Dios.
A pesar del sufrimiento, él no renegó de Dios. Sí se quejaba, pero no renegó de Dios. Y Job siempre va a ser nuestro modelo a seguir cuando hay un sufrimiento, ¿no? De enfermedad, de cosas que nos pasan, ¿no? Y a veces uno se pregunta, ¿por qué un hombre bueno como mi esposo tenía que sufrir tanto, ¿no? Para irse de esta tierra, porque impresionante lo que él sufrió. Y uno se da cuenta de que a pesar de todo eso no tiene que ir contra las decisiones que Dios toma en nuestras vidas, ¿no? Así que me gusta mucho esta lección porque es así como Job se quejaba. Mi esposo nunca renegó de Dios, él sufría en silencio, corría las lágrimas, pero él estaba firme en Dios. Gracias, Betty. Eso es lo que quería compartir. Gracias por compartir su testimonio. Es cierto, hermanos, a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué una persona tan buena tiene que sufrir tanto? Esa es la segunda pregunta que aparece en la diapositiva, ¿no? ¿Por qué? Si no he sido tan malo como para merecer esto, pero como he dicho, Dios no puede evitar esto. No lo puede evitar. Y a veces, como en la actitud del esposo de Betty, no, uno reacciona con paciencia y uno asume su sufrimiento con obediencia a Dios, ¿no? Pero también esta literatura nos dice que si alguien reaccionara como Job lo hace, Dios no lo desecharía. Dios no lo va a condenar por eso. Mucha gente vive en amargura porque guarda eso en su corazón. Ese es el tema de la amargura. La amargura es que guarda todos esos sentimientos negativos, todas esas cosas que no quiere decirle a Dios, porque dice, no, si yo hablo con Dios le voy a decir muchas cosas feas. Decilas. Dios no se va a ofender con eso, pero vas a liberar tu alma. Bueno, gracias, Betty, por compartir su testimonio. Yo lo que hice es, bueno, dije, en mi corazón, ¿no? Para sentirme un poco mejor, dije, bueno, Dios, tú sabes por qué lo haces. Solamente acepto, ¿no? Es una cosa que uno quiere encontrar respuesta, pero no lo tiene, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Amén, amén. Solo Dios sabe, sí. La soberanía de Dios, acuérdense siempre, la soberanía de Dios. Bueno, Gabriel dice, la cita donde Dios le reconoce a Job como y acepta. No sé cuál me estás preguntando, Gabriel. No lo entiendo mucho. Si es donde Job finalmente reconoce a Dios. Perdón, me expresé mal. No es que usted no entendió, sino que me expresé mal. Donde Job reconoce y bueno, y acepta que Dios es Dios, ¿no? Claro. Ya entendí, amigo. Sí, al final, ¿no? Después de que Dios no, en la respuesta del torbellino, Dios no le da una respuesta a Dios de la primera pregunta, incluso de la segunda. Más bien, le da una respuesta de la tercera pregunta, ¿no? Y hace toda una alusión hacia la naturaleza y hacia dos grandes gigantes, el Leviatán y el hipopótamo, que serán dos criaturas mitológicas que representan las fuerzas del mal. Y Dios dice que aún Dios juega con ellos, ¿no? Son sus juguetes, el Leviatán y el hipopótamo. Entonces, después de eso, Job reconoce. Y por lo tanto, en el 42, vemos ya, esa es la propuesta que hace este tipo de literatura sapiencial. A diferencia de otros tipos de literaturas donde las personas se quejan por lo que sus dioses les han hecho, ¿no? Pero no hay un cambio de paradigma, no hay un compartimiento de fe, es simplemente decir, recibí el castigo y la ira de tus dioses. En el caso de Job, no. Esta historia termina de manera diferente. Porque vemos ahora en el capítulo 42, en el versículo principalmente el 4 y el 5 y el 6, cómo hay una metamorfosis, hay un cambio,
el sufrimiento no se mira como un sufrimiento sin sentido, ¿no? Sino se mira como un sufrimiento inevitable, pero Dios camina a tu lado. Dios está allí, el Dios soberano, el Dios poderoso, el Dios que tiene todas las cosas bajo su autoridad y bajo su control. Y el hipopótamo y el leviatán están bajo su dominio, ¿no? Entonces vemos que Job puede decirlo. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento de eso y ahora entiendo, ¿no? Entiendo qué ha sucedido. Y por eso es que esta literatura es maravillosa y es palabra de Dios, porque todo el sufrimiento ahora se entiende desde la soberanía de Dios, no del sufrimiento del sinsentido, como en otras culturas. Sufrís porque la ira de tus dioses te castigan, te aguantás, no hay respuesta, no hay diálogo, es solamente morir. Y Job dirá, no, ahora entiendo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso lo vamos a ver en la otra propuesta que planteamos en la siguiente hora. Gracias, Gabriel, por traerlo a la clase. Karina dice, ¿por qué Dios no puede hacer nada con los sufrimientos si es el Dios que hace y deshace? Sí, hay cosas que chocan con nuestra mentalidad en ese uno de los atributos de Dios, que es el Dios todopoderoso, ¿no? Pero Él no puede cambiar por lo pronto la realidad del sufrimiento, toda vez de que el pecado que entró al mundo y consecuentemente la muerte y el dolor son parte de la realidad humana. Y su promesa será que algún día las cosas cambiarán. Por eso Apocalipsis termina diciendo, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Las lágrimas serán secadas. No habrá enfermedad. Entonces allí, en la restauración de las cosas. Pero hoy Dios no puede evitarlo, aunque quisiera. No pudo evitar, por amor a nosotros, que muriera su Hijo Jesucristo y sufriera un castigo muy difícil. Pablo lo entendía bien y decía, si vivimos, para el Señor vivimos, pero si morimos, también para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dios no puede librarnos del sufrimiento. El Salmo 23 lo dice claramente, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Los valles de sombra y de muerte estarán siempre presentes en nuestra vida, de alguna u otra manera. Algunos sufrimos por la pérdida de un ser querido, otros sufrimos por la rebeldía de los hijos, otros sufrimos por la infidelidad del esposo, de la esposa y el matrimonio está en crisis. Otros sufrimos porque no tenemos empleo y no alcanza la plata y tenemos una familia que mantener. Otros sufrimos por una decepción amorosa. Otros sufrimos por una enfermedad terminal. Otros sufrimos porque vemos a nuestros hijos agonizando en un hospital, o a nuestro padre, a nuestra madre. Y entonces las preguntas que se plantean no es ¿por qué existe este dolor?, sino más bien cómo Dios nos permite en estos valles de sombra y de muerte transitar. Y entonces lo que hace Dios no es sacarnos del sufrimiento. Dios hace algo mejor, según el Salmo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la respuesta de la literatura sapiencial, ¿no? Dios está presente, Dios nos acompaña, Dios se mete con nosotros, sufre con nosotros, llora con nosotros, pero su presencia nos fortalece, nos da consuelo. Y al final de la densa oscuridad que produce el sufrimiento, tarde que temprano, más temprano que tarde, la luz del amanecer, de la esperanza, de la vida en Él, presente o futura, nos hace vivir con esperanza. Pensaría que esa sería un poco la respuesta, querida Karina, a esta pregunta. Quisiéramos que Dios lo hiciera, ¿no? Pero Él hace algo mejor. Camina con nosotros en medio de nuestros sufrimientos. Bueno, Liti, ¿querías plantear algo antes de irnos al receso? Sí, ya había bajado la mano porque, bueno, parte ya estaba contestado.
No, era con respecto de que Dios le da un sentido al sufrimiento, ¿no? Y bueno, mi papá cuando estaba enfermo siempre fue una persona muy alegre y entonces en su ancianidad él se enfermó. Y estábamos todos con él, ¿no? Y él me decía, Liti, ¿por qué estoy enfermo? ¿No? Porque él no podía caminar ya solo por su cuenta, ¿no? Y entonces decía, ¿por qué estoy enfermo? Y bueno, yo le dije lo mismo que usted comentó hace un rato, ¿no? Porque un día entró el pecado y entró la enfermedad y entraron cosas que nadie es libre, ¿no? Pero que Dios está con nosotros, ¿no? Y bueno, y en ese sentir de que Dios está con nosotros y Él nos ayuda, bueno, siempre algo encontramos en el encuentro con Dios, ¿no? Mi papá tuvo la dicha de que todos sus hijos estábamos alrededor de su cama y le cantábamos alabanzas y estábamos todo el día en su cuarto. Y después pasados los días, mi hermana me comenta, bueno, mi papá falleció, ¿no? Mi hermana me comenta, dice, la verdad, Dios estuvo con papá y en sus últimos días le enseñó una lección importante, por así decirlo, que yo ni me acordaba, ¿no? Decía que mi papá siempre era muy celoso de sus cosas, de su privacidad, de su cuarto, de su placar. Él no quería que nadie entrara en su cuarto, ni que nadie lo mirara nada. O sea, él era un dueño de sus cosas, ¿no? Y cómo es, ¿no? En sus últimos días estábamos todos adentro de su cuarto, alrededor de su cama, y él no podía servirse por sí mismo. Y bueno, y lo atendíamos y bueno, y él tuvo que aceptar, y tal vez él aprendió algo, ¿no? Antes de irse. Sí. Y bueno, Dios tiene un propósito, ¿no? Y eso quería comentar que bueno, que a través del sufrimiento Dios siempre nos enseña algo, y también a nosotros los hijos también entendimos de que se puede ver a un papá distinto, porque siempre veíamos a un papá así muy, muy distante de nosotros, ¿no? Como que nunca lo vimos tan cercano cuando él estaba en sus últimos 45 días, cuando nos necesitó a todos, ¿no? Y bueno, me acordé cuando estábamos hablando y quise compartir el testimonio. Gracias, ¿no? gracias, Liti. Dios es bueno. Gracias, gracias. Todos debemos saber, hermanos, que la muerte llegará tarde que temprano, que ese es el suceso más doloroso que alguien puede tener, ¿no? La ausencia, la partida. Pero estoy convencido de que los que amamos a Dios, nuestra muerte nunca será sin sentido, ¿no? Por más dolorosa que ésta sea, el proceso, o por más trágica que sea, ¿no? Pero si lo acabo de ver, ¿no? Si acabo de hablar con él, ¿cómo que ya murió? Creo que los que amamos a Dios en esta literatura, vemos que no tiene sentido, no es una muerte sin sentido, porque aun cuando el libro de Job no habla sobre la muerte de Job, sí habla de una prosperidad, ¿no? Y debe entenderse esa prosperidad. Ese símbolo de la prosperidad, de las hijas hermosas y que el Señor le dio lo doble de lo que tenía, tiene que ver de esa vida con sentido, ¿no? De esa vida de Dios cuando estamos cerca de Dios, que le da sentido a nuestra vida y a nuestra muerte. Ajá. Entonces, siempre hay cosas que uno puede dar incluso en esos momentos difíciles, ¿no? Yo siempre le digo a los hermanos que por alguna situación caen en el hospital, por alguna situación grave y demás, le digo, miren, el techo blanco de un hospital habla muchísimo, ¿eh? Y ustedes tienen que ver eso. Miren el techo blanco. Las veces que he estado hospitalizado, que he estado en situaciones complicadas, siempre veo el techo blanco de la habitación, ¿no? Del hospital. Y entonces empiezo a reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? La brevedad de la vida, las malas decisiones de mi alimentación, de mis conductas, que me han hecho ir al hospital, de mi esposa, un montón de cosas. Uno profundiza en el sufrimiento. Cuando uno pasa por esas cosas, hermanos, el sufrimiento, el sentido de la vida adquiere un color diferente, ¿no? Que eso es lo que plantea esta literatura sapiencial. Muy bien, pues si no hay ningún otro comentario, hermanos, vamos al receso
y volvemos en 10 minutitos para empezar a leer la entrevista que se hace a Job.